Vamos a continuar avanzando sobre el análisis técnico, ahora para ver lo que son conceptos básicos pero fundamentales a la hora de que el inversor vea el mercado y empiece a analizar. Los soportes y resistencias, vamos a desarrollarlos por partes porque son muy importantes y hay que tenerlo bien claro. Hemos dicho que los precios se mueven en una serie de máximos y mínimos que va dejando el mercado y que estos van a determinar la dirección que lleva el precio. Y a estos máximos y mínimos lo vamos a llamar soportes a los mínimos sería y resistencia a los máximos. Los valles o los mínimos van a ser considerados soportes y están representados por un nivel o área por debajo del mercado en donde los compradores o el interés por comprar es más fuerte que el interés por vender de los vendedores. O sea, estamos hablando de las personas que interactúan o también instituciones que interactúan en el mercado. Esto nos va a dar como resultado una caída, que una caída del precio se detenga en esa área y los precios vuelvan a impulsarse. Es decir, venimos de una tendencia, por ejemplo, eh, secundaria bajista y se va a topar con una zona del mercado en donde la presión de los compradores es fuerte y hace que el precio se regrese hacia el alza. Un nivel de soporte va a quedar identificado por una reacción en la misma zona en el pasado. Por eso es muy importante tener en cuenta el pasado en los mercados. En una tendencia ascendente, los niveles de resistencia, es decir, los máximos, representan pausas o detienen el precio de manera temporal, pero generalmente son superados, si venimos de una tendencia alcista pronunciada, son superados por el precio. Así es como podemos observar nosotros de manera sencilla en un mercado cómo se van comportando los soportes y las resistencias. Fíjense que nosotros tenemos aquí una tendencia alcista que va dejando mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más bajos, más altos, perdón. Y podemos observar también que tenemos aquí soportes en los valles o los mínimos soportes y estos son resistencias que detienen de manera temporal el avance del precio. Pero así es como nosotros vamos a poder encontrar estos soportes y resistencias en el mercado. Vamos a pasar a ver cómo se podría encontrar esto en un gráfico real. Se puede observar aquí la importancia que tiene el pasado en los gráficos, donde en una zona, por ejemplo, de soporte en el pasado, ha sido respetada en el futuro, o en el presente en este caso, y también lo que se denomina cambio de polaridad, que lo vamos a ver un poco más adelante en el siguiente video, para que todo quede bien claro. Entonces, se puede ver que en una tendencia alcista tenemos soportes que van siendo utilizados como pisos donde la eh, demanda o los compradores se hacen fuertes e impulsan el precio hacia arriba. Por otra parte, tenemos también las resistencias que, como se puede ver, son temporales y detienen el precio pero de manera transitoria. ¿Sí? Aquí otra vez arriba. Entonces, así es como nosotros vamos a poder observar los soportes y resistencias en una tendencia ascendente. Ahora vamos a ver cómo se podría observar. Bueno, vamos a destacar que cuantas más veces toque una determinada zona, el precio más fuerte se hace. Aquí también hay cambios de polaridad. Es una zona muy importante y fíjense cómo aquí en esta parte el precio se impulsa de una manera muy fuerte. Entonces hay que tener en consideración el pasado y la fuerza con que en el pasado ha sido utilizado ese nivel, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente, para que ustedes puedan observar cómo serían consideradas las resistencias, que van a ser determinadas por los picos, ¿sí? Representan un nivel o área por encima del mercado donde el interés, en este caso ya por vender, es más fuerte que el interés por comprar. Es decir, la oferta es más fuerte que la demanda. Esto lo que va a provocar es que el precio se regrese
a una área del mercado, desde esa área del mercado hacia abajo. Entonces, al igual que un soporte, una resistencia va a quedar evidenciada por una reacción en el pasado en la misma zona, ¿sí? O muy cercana a ella. Recuerden que hay muchos educadores que representan los soportes y resistencias como líneas. Sin embargo, es correcto marcarlas como zonas del mercado donde el precio podría rechazar esa zona, ¿sí? En una tendencia descendente, los niveles de soporte en este caso no son lo suficientemente fuertes para detener de manera permanente el avance de los precios, pero sí lo hace de manera temporal, tal cual hablábamos en las tendencias alcistas, pero con las resistencias y en sentido contrario, ¿sí? Vamos a ver cómo sería un ejemplo de cómo se mueve los soportes y las resistencias en una tendencia descendente. Aquí podemos ver que los soportes detienen el avance de la tendencia bajista, pero lo hacen temporal. Fíjense que se regresa y luego atraviesa esa zona. Se regresa y luego vuelve a atravesar esa zona. Y las resistencias son utilizadas y cada vez va dejando máximos cada vez más bajos, que son utilizados como puntos de referencia para el futuro. Entonces hay que tener en cuenta el pasado para poder determinar una zona clave del mercado y nosotros poder actuar en ella, ¿sí? Vamos a ver cómo se vería esto en un gráfico real. Se puede observar aquí, en el pasado ha habido un rechazo importante que luego se vuelve a respetar y hasta se usa como cambio de polaridad. Se utiliza, de haber sido utilizada como una resistencia, luego se utiliza como soporte y más adelante, cuando atraviesa ese soporte, se vuelve a utilizar como resistencia. Estamos en presencia de una zona clave. Lo de cambio de polaridad lo vamos a ver en el siguiente video para que se los pueda detallar mejor, para que lo puedan entender a la perfección. Lo que quiero que vean aquí en este caso es cómo el mercado va sobrepasando los soportes en una tendencia bajista y cómo va formando resistencias a medida que avanza. Y en este caso se tiene en cuenta el pasado. Aquí también se tiene en cuenta el pasado, en donde ha utilizado como soporte el precio, ¿sí? Y se puede ver cómo va avanzando esto. Ahora, es muy importante conocer los conceptos de tendencia para poder identificar cuándo una tendencia ya no es bajista. Por ejemplo, un primer indicio de que una tendencia ya no es bajista es que no se respete que haya un mínimo más bajo que el anterior. Entonces, aquí en este caso ya tenemos una zona que no ha respetado la tendencia, los principios de la tendencia. Y uno de los principios es que este debería haber sido un mínimo más bajo que este anterior. Entonces, aquí se ha formado una nueva tendencia. Vamos a trazarla con verde para que se pueda visualizar que empieza aquí, empieza, hace un retroceso, rompe la línea de tendencia anterior y empieza a tomar impulso alcista. Y tiene en cuenta, fíjense, en esta zona, tiene en cuenta y utiliza como soporte una resistencia anterior. Es muy importante esto que lo puedan tener en cuenta y los principios de tendencia tenerlos bien claros para que nosotros no cometamos errores básicos en nuestros análisis, ¿sí? Vamos a tratar de desarrollar en las próximas diapositivas y videos cómo se pueden utilizar soportes y resistencias dinámicos, es decir, con líneas de tendencia y también los cambios de polaridad que les he mencionado anteriormente.